Tras 5 años con vértigos episódicos, un mareo casi constante y bastantes consultas con especialistas médicos y fisioterapeutas, Laura acude a consulta tras una semana con vértigo. Después de unas 5 sesiones y un mes de tratamiento, los síntomas de Laura desaparecieron por completo. Quédate hasta el final del capítulo y te contaré en qué consistió el tratamiento y por qué este es un ejemplo de que no hacer las cosas bien en su momento van a propiciar la persistencia de los síntomas. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez y esto es Fisioterapia a pie de camilla, un espacio donde la ciencia y el día a día del fisio se aunan para dar a conocer que una fisioterapia basada en la evidencia es posible. Con el caso de Laura vamos a ver algunas pautas prácticas para su manejo, además de que daremos respuesta a algunas preguntas como ¿qué es el vértigo posicional paroxístico benigno? ¿Qué diferencia mareo y vértigo? ¿Y de qué forma podemos nosotros ayudar a una persona que presente estos síntomas? Laura acude a consulta tras quedarse una semana en cama. Esto no era la primera vez que le pasaba y en esta ocasión su médico de cabecera le había recetado Valium y Biodramina durante 5 días que se tomaba 3 veces al día. Como digo, esto no era la primera vez que le pasaba y siempre seguía el mismo curso. Cada 4 o 5 meses volvía a tener una recaída, se quedaba una semana en cama y luego volvía a su vida normal. Todo esto empezó hace unos 5 años, cuando al darse la vuelta en la cama empezó a percibir que todo le daba vuelta, además de náuseas, malestar, palidez, lo cual la asustó un montón. Esto hizo que fuera a urgencia, obviamente, y el médico de urgencia la tranquilizó. No se trataba de algo grave, se trataba de vértigo y debía de verla el especialista. Por lo tanto, Laura acude a su médico de cabecera, el cual la deriva al especialista, en este caso al otorrino. En este proceso de derivación se demoraron unos 2 o 3 semanas y en estas semanas los síntomas de Laura cambiaron por completo. Dejó de notar que todo le daba vuelta y ahora pasaba a notar más una sensación de malestar. Cuando en este caso el otorrino la evalúa, detecta que efectivamente no se trata de vértigo, sino que se trata de un mareo cervical. Ahora veremos la importancia de esto y cómo de importante es el que haya pasado el tiempo, el que hayan pasado estas 2 o 3 semanas, mejor dicho. Y le receta como medicación para cuando le vuelva a ocurrir un tratamiento similar al que tenía en el momento en el que acuda a consulta, Valium y Biodramina. Un pequeño inciso para contextualizar esta historia. El vértigo posicional paroxístico benigno consiste en la migración de unos cristalitos de carbonato cálcico que van desde el utrículo hacia los canales semicirculares. Si estos nombres no os suenan de nada, no os preocupéis. El utrículo y los canales semicirculares, ambos dos, son órganos que pertenecen al sistema vestibular. Este sistema vestibular es básicamente, a grosso modo, como si tuviéramos 2 acelerómetros situados a ambos lados del oído. Este acelerómetro nos sirve, además de para registrar las aceleraciones de la cabeza, para orientarnos en el espacio, además de otras muchas funciones. Bien, pues en este utrículo, en este órgano del sistema vestibular, están situados estos cristales de carbonato cálcico que van a migrar, no se sabe muy bien por qué, hacia los canales semicirculares. Y al situarse en estos canales semicirculares, siempre que generamos algún cambio de nuestra posición con respecto a la gravedad, se van a producir los síntomas típicos del vértigo, que son en la percepción ilusoria de movimiento del entorno. Bien, y esto es bastante probable que fuera lo que le pasaba a Laura, pero con la condición, con la característica de que el vértigo de por sí tiene una evolución autolimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que suele durar una semana y que finalmente, sin tratamiento, de por sí puede remitir. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va a producir esta remisión espontánea en algunos casos? Puesto que estos cristales de carbonato cálcico, cuando están en los canales semicirculares, están flotando o se encuentran inmersos, mejor dicho, en la endolinfa que recubre, que está dentro de los canales semicirculares. Y por el propio movimiento puede hacer que se vayan disolviendo poco a poco estos cristales de carbonato cálcico hasta que adquieran un tamaño tan pequeño que ya pase a no producir síntomas. Y que finalmente el síntoma que quede sea la secuela del vértigo, que sea este mareo persistente, que es lo que
Laura acaba describiendo como esa tónica dominante durante estos 5 años, además de los episodios de vértigo. Bien, ¿qué diferencia hay entre mareo y vértigo? Que es también una pregunta muy importante. El vértigo se describe tal cual nos lo describe Laura. La percepción ilusoria de movimiento, por supuesto, en ausencia del mismo. Esta es muy fácil de describir. Todo me da vuelta. O tengo la sensación de que yo estoy dando vuelta o el entorno está dando vuelta. Mientras que el mareo es más difícil de describir. Este se va a describir como una percepción más inespecífica, de falta de seguridad, de inestabilidad, de sensación de malestar, de sensación de que en cualquier momento algo va a acabar pasando. Y bien, en el caso de Laura, si volvemos a su caso, ella cada vez que acudía al otorrino, al especialista, o cada vez que acudía al profesional oportuno, ya había pasado este periodo crítico y probablemente los cristales de carbonato cálcico ya se habían disuelto. Al haberse disuelto, el único síntoma que persistía era el mareo. Y por lo tanto, cuando le realizaban las maniobras diagnósticas, el diagnóstico era que no había vértigo. Esto fue una tónica dominante durante los 5 años de su curso de todos los síntomas. Y como digo, ella había acudido a muchos profesionales, por lo tanto, muchos profesionales le han dado muchas etiquetas diagnósticas del tipo mareo cervical, mareo inespecífico, ansiedad, y por supuesto, cada una de estas etiquetas acompañadas de un tratamiento bastante complejo y bastante agresivo. Bien, volviendo a esa primera sesión que tengo con Laura, ella me cuenta que ahora, en el momento en el que acude a consulta, está dentro de uno de estos brotes, de estos episodios de vértigo. Y bien, una vez ya hecha la anamnesis y un pequeño cribado, por si se trataba de alguna bandera roja, ya tenía yo la mosca detrás de la oreja de que era bastante probable que se tratara de vértigo posicional paroxístico benigno. Y le realicé la prueba de Dix-Hallpike. Esta prueba consiste básicamente en tumbar al paciente con una rotación y con una extensión cervical, y lo que pretendemos con esta maniobra es imprimir una gran aceleración que propicie un desprendimiento, un gran movimiento en estos cristales de carbonato cálcico que acabe produciendo los síntomas. Los síntomas que normalmente se producen son vértigo, la percepción ilusoria de movimiento rotatorio, y el nistagmo. Este nistagmo se describe como movimientos oculares involuntarios, y es muy típico del vértigo posicional paroxístico benigno y nos va a ayudar a establecer dónde se encuentran estos cristales de carbonato cálcico y para después establecer el tratamiento. Pues bien, una vez que le realizo la maniobra de Dix-Hallpike, aparecen estos síntomas típicos, además de los que a ella le solían pasar, como dolor de cuello, palidez, ganas de vomitar y mucha sensación de malestar y de que todo le daba vuelta. Una vez se le pasó, le expliqué que lo que probablemente le estuviera pasando es vértigo posicional paroxístico benigno, le expliqué en qué consistía y que le íbamos a realizar la maniobra de Epley. Esta maniobra de Epley, por el tipo de síntomas que estaba dando ella, era la más apropiada, puesto que los cristales de carbonato cálcico se situaban en el canal semicircular posterior. Una vez realizada esta maniobra de Epley, aparte de que se le reprodujeron los síntomas de nuevo mientras que se realizaba la maniobra, fue el fin de nuestra sesión, por lo que nuestra primera sesión consistió, aparte de anamnesis y evaluación, esta maniobra de Epley, y lo que restó de sesión lo pasamos explicando cómo íbamos a gestionar el resto del tratamiento y que era bastante probable que todos los síntomas que se le habían estado presentando durante estos 5 años se estuvieran produciendo probablemente porque cada vez que acudía al profesional especialista en este caso, ya había pasado el periodo crítico y ya no se podía establecer un tratamiento oportuno. Por lo tanto, sus síntomas se iban acumulando y estaban dando casi palos de ciego con todo el tratamiento. A la semana de esta primera sesión,
los síntomas de Laura habían cambiado. El vértigo había remitido y ahora solamente persistían el mareo y el dolor de cuello. La primera parte de la sesión la empleamos en introducir las herramientas de autogestión. Estas herramientas de autogestión eran especialmente importantes en Laura, puesto que tenía una tasa de recidiva bastante alta, que ya de por sí el vértigo posicional paroxístico benigno tiene una gran probabilidad de recidiva, pero en el caso de Laura más aún. En 5 años había tenido 2 episodios al año. Por lo tanto, era bastante importante para ella el conocer de qué forma podía reducir la probabilidad de que éste persistiera en el tiempo, puesto que ya le introduje que a día de hoy tampoco conocemos a ciencia cierta si estos episodios se pueden prevenir. ¿En qué consistían estas herramientas de autogestión? Pues hay algunos autores que proponen la realización de un cuestionario en el cual, a través de 6 preguntas, puedes estimar dónde están situados estos cristales de carbonato cálcico en los canales semicirculares. De forma que, una vez estimado dónde están situados, puedes establecer la maniobra que se realizaría para tal caso. Por lo tanto, Laura realizaría este cuestionario y, en función de los resultados del cuestionario, realizaría una de las maniobras que yo le he ido pasando a través de formato vídeo. Por lo tanto, si ella en el futuro volvía a tener un episodio, realizaría este cuestionario y posteriormente realizaría la maniobra correspondiente. Y esto, créeme que cambió por completo su percepción de control de la situación. Pasó de no tener ni idea de saber qué era lo que le pasaba, a conocer lo que le pasaba y a tener herramientas para gestionarse. El primer nivel de tratamiento, por así decirlo, era el que ella misma realizara el cuestionario y posteriormente la maniobra de tratamiento. Y en el caso de que en los días posteriores este episodio no se hubiera resuelto, ya acudiría a consulta. Pero a pesar de presentársele esa posibilidad de volver a tener que acudir a consulta, su percepción de control de la situación cambió un montón. Bien, la segunda parte de la sesión la empleamos para explicar e introducirle el porqué de este síntoma del mareo. Y es que este es bastante probable que estuviera debido a los mecanismos de miedo-evitación que se habían estado estableciendo durante estos 5 años. Laura tenía bastante interiorizado que el movimiento del cuello podía volver a producirle los síntomas. Por lo tanto, durante estos 5 años había evitado al máximo el mover el cuello, con el correspondiente, por supuesto, desacondicionamiento tanto en fuerza como en movilidad, como en exploración del entorno. Lo que es bastante probable también que hubiera estado retroalimentando estos síntomas y que hubiera hecho que el mareo persista aún más en el tiempo y que cada vez la intensidad de este fuera mayor y que fuera este más incapacitante. Lo que establecimos para el mareo fueron una serie de ejercicios con el objetivo de generar una habituación, unos ejercicios muy simples que estaban basados en movimientos cervicales, movimientos visuales y movimientos del cuerpo, los cuales perseguíamos esa habituación, esa reducción de la respuesta de mareo cuando realizaba alguno de estos movimientos. Bien, fueron pasando las sesiones y ya en la 4ª sesión tenía una remisión casi completa de todos los síntomas. Fuimos progresando cada uno de los ejercicios y fuimos remarcando la importancia de entender estas herramientas de autogestión e interiorizarlas. Y en la 5ª y última sesión, ella muy contenta, yo muy contento, ya le di el alta, remarcándole mucho la importancia de que si volvía a tener algún episodio, ella misma establecería la primera línea de tratamiento y si volvía a tener si estos síntomas persistían, mejor dicho, ya ella volvería a acudir a consulta. Para concluir, el caso de Laura es sin duda un caso atípico, sobre todo por la pronta resolución de los síntomas en solo unas 5 sesiones, teniendo en cuenta que llevaba unos 5 años de evolución de cada uno de estos síntomas. Además, también resulta especialmente importante este caso para realzar la importancia de que nosotros podemos ayudar al paciente que tiene mareo y vértigo, pero también realza la importancia de realizar una correcta evaluación y de establecer un correcto programa de tratamiento. También estaréis de acuerdo conmigo en que no ha sido un tratamiento excesivamente
complejo, sino ha sido un tratamiento bastante sencillo. De hecho, me gustaría terminar el capítulo con una frase de un autor de un nombre bastante complejo, de Edgar W. Dijkstra, que dice lo siguiente: la sencillez es una gran virtud, pero requiere de mucho trabajo para lograrla y educación para apreciarla. Y para empeorar las cosas, la complejidad vende mucho más. Esta frase ilustra bastante bien el caso de Laura. Realmente, si la primera vez que ella acudió a urgencias se hubiera establecido un tratamiento sencillo, en el cual se hubieran hecho la maniobra de reposicionamiento adecuada, seguramente el episodio se hubiera resuelto rápidamente y a lo mejor estos 5 años de calvario, que han sido sin duda para ella, se hubieran terminado mucho antes. Pero fijaros, sí se estableció un tratamiento mucho más complejo, por supuesto, basado en medicación, pero eso sí, de una efectividad nula. Los puntos clave del episodio de hoy son 3. 1. El vértigo posicional paroxístico benigno se va a deber a la migración de cristales de carbonato cálcico desde el utrículo hacia los canales semicirculares. El movimiento de estos cristalitos dentro de los canales semicirculares es lo que va a producir los síntomas, que serían los más típicos: vértigo como percepción ilusoria de movimiento rotatorio, malestar y náusea. 2. El episodio de vértigo tiene una duración autolimitada, es decir, tiende a la resolución con el tiempo. Sin embargo, si durante la fase aguda establecemos una de las maniobras de reposicionamiento, vamos a conseguir que se resuelva mucho antes. Y 3. La educación y el aprendizaje de herramientas de autogestión va a mejorar mucho la percepción de control de la situación de la persona que lo sufre, además de que va a reducir el miedo a tener alguna recidiva. Y teniendo en cuenta que es bastante probable que se vuelvan a reproducir los síntomas, esto va a resultar muy, muy útil. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto es Fisioterapia a Pie de Camilla. Si te ha gustado y crees que le puede resultar útil a algún compañero o compañera, ayudaría mucho a la difusión del proyecto si le dieran me gusta y lo compartieran.